Bueno, ahí deberíamos estar comenzando. ¿Me pueden escuchar todos? Eh, Bueno, em, primero que nada, les doy la bienvenida a todo el público que esté escuchando. Vamos a comenzar con este capítulo 3 de lo que sería Azure en el bar con grandes amigos que nos van acompañando todas las semanas, que la verdad que está súper bueno eh, poder vernos, ¿no? A la distancia y con estas salvedades que el contexto actual nos está poniendo, pero creo que entre todos estamos tratando de hacer más amena las diferentes jornadas, los diferentes jueves que estamos pasando y tratando de alguna manera u otra vernos las caras, gente que habitualmente vemos en diferentes conferencias. Mi nombre es Gastón Cruz, soy de Uruguay, un uruguayo perdido por el mundo. Hoy en día estoy en Seattle viviendo hace un año con mi familia y hoy nos convocan grandes representantes de la TAM. Estamos con Juan Alvarado desde Guatemala, estamos con Mariano Cobo desde Argentina, estamos con Cristóbal Ibarra desde Chile y estamos con Patricio Cofré desde Chile. Grandes amigos con los que hemos compartido varias instancias y varias charlas y varias conferencias y hemos empezado en este mundo de la tecnología y conversado de diferentes experiencias. Básicamente el día de hoy, y un poco de eso se trata el Azure en el bar, es un ambiente donde podamos de alguna forma brindar y a su vez compartir experiencias que hemos tenido con el mundo de proyectos en los que nos hemos encontrado en diferentes contextos. Vamos a arrancar con una ronda de presentación, ¿no? Para que todo el mundo que está mirando, que está mirando ya sea de mañana, tarde o noche, desde donde nos estén escuchando ahora, eh, podamos conocernos. Entonces, vamos a dar una ronda donde cada uno se presente y diga habitualmente qué es lo que hace y cómo llegó acá de alguna manera u otra, ¿no? Juanito, doy el pase para Guatemala ahí que se presente. bueno, muchas gracias realmente por esta invitación. Muy emocionado de compartir aquí con colegas y amigos realmente de muchos años. Yo soy un profesional que llevo dentro del programa de MVPs 15 años, bastante tiempo. Llegué a instalar SQL Server cuando corría en redes Novell o S2 con 3 disquetes. Eh, esa es una muy buena anécdota, porque sí, SQL llegó a correr no únicamente en NT, sino también corría en redes Novell y en OS2. Y a partir de ahí, yo nací en el mundo de DBAs, ¿no? Viendo la base de datos, viendo grafiquitas y que todo el mundo decía de que los DBA no hacíamos nada, todavía lo dicen. Y después, posteriormente, fui cayendo en sí en toda la parte analítica. Con los cubos de información, me acuerdo que di mi primera conferencia con Microsoft fue básicamente de cubos de información con SQL 7. A partir de ahí ha sido una gran evolución y mi trayectoria ha venido mucho por ahí, entre el mundo de Microsoft Analítico y la parte de integración con SAP, exactamente porque ese es ha sido mi otro mundo, ¿verdad? Yo actualmente trabajo en una empresa guatemalteca que se llama Solcom y estoy dirigiendo a la gente de consultoría en la parte analítica, ¿verdad? Entonces, es buenos retos, sobre todo en este tiempo. Contaba la anécdota de que yo me acabo de cambiar de trabajo y cabal, cuando me iba a cambiar, resulta de que nos encerraron, nos prohibieron, cerraron todas las oficinas en Guatemala por todo esto de la pandemia y yo no conozco todavía la nueva oficina. Ni siquiera he podido conversar con los nuevos compañeros. O sea, aquí estoy, todo es remoto. Ha sido bien retador, pero estamos muy emocionados realmente. Es increíble
en el momento que estamos viviendo, y más que miedo, yo creo que es una tremenda oportunidad la que tenemos, ¿no? Pero, como les decía, esa es mi trayectoria en Microsoft. A nivel base de datos sí llevaré aproximadamente como 20 años aproximadamente, pero dentro del programa 15 años. Ya no me caben ahí muchos los anillitos. Soy de los más antiguos todavía, y espero que me aguanten un ratito más, ¿no? Entonces, muchas gracias. Buenísimo, gracias Juanito por ahí. Vamos a continuar con Pato Cofré, un gran amigo que nos acompaña hoy desde Chile. Pato, te doy el pase para que te presentes un poquito. Gracias, amigo. Gracias, Gastón. Y nada, digamos, muy contento de participar de esto. Gracias por invitarme. Les cuento un poquito de mí. Digamos, mi nombre es Patricio. Yo estoy en Santiago de Chile. Soy emprendedor. Ya yo inicié mi compañía hace 13 años. En el mundo de Data Analytics, siempre muy cerca del mundo Microsoft. Ya, y nos tocó desarrollar, digamos, súper interesantes proyectos, inicialmente muy cerca del mundo SQL, con el tiempo moviéndonos un poco más a los nuevos servicios de Azure. Así que, digamos, hemos tenido ahí, digamos, lindas batallas, digamos, lindos éxitos, lindos fracasos, de todo un poco, pero digamos, siempre súper satisfactorio el poder desarrollar proyectos, desarrollarlos también desde Latinoamérica, que creo que es algo que debemos sentirnos bien orgullosos de lo que tenemos acá. En el tiempo me he dado cuenta del talento que tenemos, en el tiempo también que me ha tocado con los colegas compartir en conferencias internacionales. Uno de los primeros feedback que nos traemos es, uy, en realidad no estamos tan mal, hoy no estamos tan lejos, o las cosas que hacemos o los problemas que enfrentamos no son tan distintos a los que vemos en las superconferencias. Así que nada, en ese sentido estoy como súper orgulloso de lo que vamos logrando, del feedback que nosotros vamos llevando también a la corporación, que vamos llevando a nuestros colegas que trabajan fuera. Así que en ese sentido súper contento de lo que hacemos. Desde el 2016 soy MVP, inicialmente partí en la categoría Data Platform con todos mis colegas que están acá. Los dejé. El año pasado me renové en la categoría Artificial Intelligence, que es una categoría nueva, pero que me llena mucho. Es un espacio en el que he estado preocupándome de aprender, de renovarme un poco y de aprender las nuevas cosas. Y ahí Microsoft está hoy liderando. Microsoft está en una posición súper interesante en las cosas nuevas que están saliendo. Así que nada, me sigo sorprendiendo día a día de los enfoques de las cosas nuevas que van saliendo. Y nada, y ahí concuerdo también con Juanito que estos días de encierro, por un lado, digamos, nos frustran, a veces nos complican, nos sentimos incómodos, pero por otro lado creo que esto está produciendo un cambio en la forma en que nos conectamos, en la forma en que nos relacionamos con la tecnología. Participar de estos webcasts, participar de las videoconferencias se hace cada vez más natural. Ya no es esta cosa tan plástica o artificial de no verle la cara al otro o no sentir lo que siente. De a poco nosotros vamos afinando los sentidos para realmente empatizar, sentir lo que el otro siente, poder hacer follow-up. Hay un aprendizaje, digamos, algo que nadie nos preparó, no hay cursos de esto, pero sí la experiencia, esta experiencia nos está acelerando algo que probablemente nos iba a tomar 5 años y lo estamos aprendiendo en 2 meses. Así que eso, muchas gracias de nuevo a todos amigos por estar acá, y gracias Gastón por la invitación. Arriba, Pato. Un gusto, como siempre, compartir una charla amena en este tipo de instancias. Vamos a darle paso a Mariano desde Argentina, que nos saluda y se presenta ante todo el público. Bueno, muchas gracias Gastón por la invitación y saludos a toda la gente conectada y con estos tremendos profesionales que me acompañan hoy. Bueno, un poco sobre mí.
mi nombre es Mariano, estoy trabajando, el otro día saqué cuentas y casualmente hace una semana se cumplió 20 años que estoy trabajando ya con SQL Server, ya hace increíble que hayan pasado tanto tiempo. Mis primeros años de BA completamente atrás de la puerta, como dice Juanito, nadie sabía lo que hacíamos, pero ahí estábamos tuneando queries y restaurando bases de datos en aquellos duros tiempos de NT. Después en algún momento la corporación me atrapó y en 2010 trabajé en la subsidiaria de Microsoft Argentina durante 3 años. Ahí tuve un rol de preventa técnica de SQL Server. Así que fueron mis años de mayor actividad en exposición y presentaciones. Ahí fue cuando me acerqué a SQL Pass y bueno, empecé a conocer a esta gente que iba a estos eventos. Así que bueno, me empecé a involucrar mucho más. De hecho, formé el capítulo local de Pass en Argentina, del cual sigo presidiendo y seguimos haciendo eventos, así que invitados también. Y bueno, en el 2018 salí de Microsoft, eso me permitió la posibilidad de postularme como MVP. Así que desde el 2018 estoy galardonado como MVP de Data Platform. Así que un honor compartirlo también con estos señores aquí presentes. Y bueno, sí, siento este desafío. La verdad que coincido con lo que dice Pato. Por un lado, bueno, de esta transición, ¿no? Del mundo on-prem hacia Azure, que fue un poco un push. Yo por lo menos acá en Argentina sentí que Microsoft lideraba la conversación y en estos últimos años fue como se fue reversando, ¿no? Como que los clientes están empezando a llevar la conversación hacia la nube. O sea, no era tanto un deseo de las compañías y de aquellos que proveían la tecnología, sino de los clientes mismos, que lo empezaron a ver como una opción. Y hoy más que nunca en estos tiempos donde hay escasez de cosas materiales, creo que la nube es un gran aporte y bueno, pero también que a su vez nos representa un desafío a nosotros como profesional, ¿no? Donde de pronto nos encontramos con una carga tremenda sobre nuestros hombros, ¿no? Y que hacer que todo lo que decíamos que iba a hacer, que funcione bien y rápido. Y por otro lado también es cierto, también ahí coincide un punto con Pato, el tema de esa sensación que al principio yo siempre mirando hacia el norte, diciendo, bueno, allá en Estados Unidos o en otros lugares están mucho más avanzados o tienen otras capacidades que nosotros no. Y la verdad que sí, el feedback que sí también me encontré fue esto de, no, che, hay experiencia, hay buenos recursos, hay proyectos muy interesantes que nos esfuerzan y nos llevan a ser, digamos, unos profesionales muy valorados, ¿no? O sea, tanto acá como en otros lugares. Así que bueno, nada, agradecido por la oportunidad y un honor estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, gracias Mariano por la presentación y por compartir estos minutos con nosotros. Vamos a pasar a un amigo de la casa a esta altura, Cristóbal Ibarra, que nos acompaña también desde Santiago de Chile y con el que hemos compartido ya a esta altura varios eventos de comunidad. Yes. Gracias, Gastón, por la invitación, primero que todo. Bueno, es un poco raro porque por ahí tú me invitaste a crear estos capítulos y yo dije, bueno, vamos, partimos, fue bien interesante. Bueno, primero que todo, saludar a todas las personas que están conectadas. Hay gente de Uruguay, he leído por ahí de México, así que Argentina, hay mucha gente de Chile. Así que saludarlo, darle las gracias por estar aquí en este tremendo espacio con gente que tiene mucho conocimiento. Yo también estoy muy agradecido por estar aquí. A ver, yo me inicié desde en la universidad. O sea, yo en la universidad tuve el ramo o la asignatura de inteligencia de negocio y de data mining en su momento. Entonces desde ahí dije, esto es lo mío, y ahí partí en un principio trabajando hasta que por el 2014 me encontré con Patricio, lo conocí, me dijo, mándame tu currículum, y bueno, ahí me fue a trabajar a la organización Metricards. Y algo que en este lugar me gustó mucho es de que siempre estamos trabajando y haciendo proyectos a la vanguardia. O sea, si te fijas,
en su momento cuando apareció SQL Database, fuimos una de las primeras empresas en Chile, por no decir la primera, pero seguro que estábamos dentro del top 3 que hicimos proyectos con tecnología en Azure de inmediato. O sea, aparece y eso yo creo que nos mantiene muy actualizados, de que aparece una nueva tecnología y nosotros automáticamente la estamos ofreciendo a nuestros clientes, y eso además nos obliga a nosotros a tener que estar capacitándonos, estar investigando, y eso es lo interesante, digamos, hoy en día, ¿sí? ¿Cómo llego yo a este mundo? Bueno, como les dije, en Metricars, en 2015 creamos el primer, no sé si fue el primer SQL Saturday en Chile, parece que sí. Creamos ahí, yo estuve apoyando, no fui de speaker esa vez, pero desde el 2017 en adelante he participado en todas las ediciones del SQL Software. De hecho, este año iba a ser el organizador de esa sesión, y bueno, ya sabemos lo que pasó, así que mejor no voy a entrar en detalles, pero sí, bueno, dije, si no tenemos SQL Saturday, no sé si se acuerdan, pero la semana pasada hicimos el sábado de Analytics. Entonces tuvimos una charla muy interesante donde tremendos expositores compartieron, y estamos pensando en crear una segunda sesión para mayo, y pronto van a haber novedades. A mí personalmente me gusta mucho esto de poder generar las instancias para que la gente y las personas que tienen mucho conocimiento en esta área, que son ustedes, aquí yo estoy conversando con tremendos expositores, y así hay más que están apareciendo en el capítulo, puedan ayudar a las personas, a las nuevas personas que se están iniciando en este mundo, porque a veces cuando te están hablando de Azure, tú dices, ¿y cómo manejo esto? Y no es tan difícil, tampoco es fácil, hay que dedicarle tiempo, y si te puede dar alguien una mano, bueno, perfecto. Es súper interesante. Y bueno, y a partir de eso también hace unos años atrás, a partir de que siempre estuvimos tratando de aprender nuevas tecnologías, estamos, yo creo, haciendo proyectos desde el 2014 con Power BI. Cuando la interfaz era bastante básica, en Gartner ni siquiera aparecía. Entonces empezó a aparecer, y lo que me gustaba mucho de esto era que la misma comunidad, o sea, nosotros mismos teníamos la capacidad de poder votar qué cosas queríamos que aparezcan, y eso es interesante, porque dice, oye, yo estoy siendo parte del crecimiento de una herramienta, me parece súper buena. Entonces yo creo que eso sí. Y bueno, y después de eso, no sé si bueno, yo creo que tú te acuerdas perfecto, Gastón y Patricio. Nosotros creamos el Meetup de Power BI en Chile, y por ahí por el año 2010, no estoy seguro si 2017, fue en Casa Central de la Universidad Católica, hicimos el primer Meetup. De hecho, estaba revisando las imágenes y ahí conocí a mi buen amigo Gastón. Ya desde ahí hemos estado en varias sesiones juntos en el SQL Saturday, y desde ahí en adelante hemos hecho bastantes cosas juntos, así que eso un poco. Bueno, no hablé de lo que yo soy gerente de Digital Data Analytics en EY. Estamos trabajando actualmente, como les decía, mantenemos el mismo juego que veníamos trabajando con Metricars, de estar a la vanguardia en productos. Estamos ofreciendo, por ejemplo, hoy la arquitectura moderna de un data warehouse, de un data lake, ¿sí? que ofrece Microsoft en la nube. Entonces, eso es muy bueno, como te digo, como les decía anteriormente, porque nos mantiene vivos, nos mantiene actualizados, y es lo que a mí me gusta, y yo creo que todos los que tomamos esta profesión también sabemos que toda la vida vamos a tener que estar constantemente actualizando. Así que eso. Gracias, Cristóbal, por compartir. Creo que sí, que es algo habitual en todos nosotros, que sentimos que ese continuo aprendizaje va siempre, ¿no? Va siempre de la mano, y va
y va con uno mismo, ¿no? Creo que eso es algo que compartimos todos los que estamos involucrados por acá y que estamos involucrados en la comunidad y creo que también lo que más nos apasiona también es poder transmitir, ¿no? Ese conocimiento, ese ímpetu de decir, bueno, sabemos algo, aprendimos algo, tuvimos la experiencia con un proyecto y enseguida tenemos como el deseo de compartirlo en comunidad y que el resto tengan la misma pasión que uno tiene para los proyectos que implemente. Y por ahí, hace un ratito en la previa, hablando con Patricio, él nos decía, somos privilegiados de poder hacer lo que uno ama hacer, ¿no? Somos privilegiados justamente en poder estar hoy en día y con el contexto actual de trabajar remoto y además haciendo lo que uno realmente le gusta hacer, ¿no? Eh, Vamos a hacer una segunda ronda por acá donde podamos también mezclarlo con algunas preguntas, tanto del público como nuestras, ¿no? De los panelistas, y que en esta segunda ronda cada uno va a contar un poquito algún proyecto clave, alguna experiencia que destaca en lo que ha hecho bueno, en el caso de Juanito, en todos estos años de experiencia, ¿no? Que tiene, ¿no? Que más de un proyecto debe tener destacado, pero la idea es justamente compartir alguna experiencia, algún proyecto destacado en su rol y en lo que es la implementación que se ha hecho hasta el momento. Así que te doy el paso, Juanito. Ok, bueno, muchas gracias, Gastón. Creo de que, bueno, sí he vivido una evolución de proyectos que antes nosotros lo conocíamos únicamente con tecnología de SQL Server Premium, que nosotros on-premise, como se le llama, ¿no? Que únicamente eran cajas que nosotros poníamos en los clientes, y esto de Internet era algo realmente que utilizábamos para correo electrónico y para juegos y chat y videos y eso, ¿no? Sin embargo, la evolución ha venido mucho hacia toda la parte de utilizar el poder de la nube, ¿no? Y lo maravilloso que yo he visto ha sido el último tiempo. Sí he tenido mucha experiencia en venir y en ver clientes que tienen otras tecnologías, por ejemplo, SAP, y que desean poner la parte analítica. Sobre todo ahorita con todo esto, esta crisis mundial que estamos teniendo, las empresas se están enfocando mucho en poder analizar información, en ser más precisos. Entonces, esto de la nube ha sido fabuloso, ¿no? Porque sí existen empresas que nos han abierto el campo para poder venir, accesar tecnología SAP, con los RPs grandes que ellos tienen y poder sacar información hacia un data warehouse moderno y hacia la parte de Power BI, como nosotros le conocemos, ¿no? Uno de mis proyectos recientes ha sido básicamente eso, es venir y nació con Power BI únicamente, accesando todo lo que es Business Warehouse, y modelando a través de todo lo que es el poder de DAX, la fórmula que esta empresa utiliza. Es una empresa pues, muy, muy grande, ¿no? A nivel financiero. Pero cuando se dieron cuenta ellos del poder que tenían accesando esa información únicamente con la parte visual, lo que hicieron fue empezar a crear su data warehouse moderno, ¿no? O sea, empezar a utilizar Data Lake, Data Warehouse, SQL Data Warehouse, irse hacia tabulares y cargar toda esta información a través de Data Factory. Lo interesante es que a pesar de la crisis en donde estamos, las empresas han continuado con este tipo de proyectos, remotamente hablando, y eso es lo maravilloso. O sea, ese es un momento que estamos viviendo nosotros que es, creo que, único. No sé si vamos a poder ver una situación tan estresante en nuestras vidas, en lo que queda de nuestras vidas, porque hemos tenido que aprender un montón de cosas y hemos tenido que trabajar remotamente como que estuviéramos dentro de las empresas, pero esto lo hemos logrado utilizando toda la plataforma de Microsoft, ¿no? Hablemos de Data Factory,
Data Factory puede accesar muy bien toda la parte de SAP, SuccessFactors o los RPs, ¿verdad? O Business Warehouse. O sea, ya está preparado, se une muy bien. Eso es algo increíble porque SAP ahora trabaja muy bien con Microsoft. Realmente su proveedor principal en la nube de SAP es Microsoft ahora. Entonces, con eso se puede sacar la información. Eso lo podemos disparar a un data lake con el cual ya podemos disponer hacia modelos analíticos en SQL Data Warehouse, pronto, que esperamos que pronto sea Synapse, y hacia Power BI, porque Power BI realmente es quien se lleva las palmas de todo esto, ¿no? Y porque son lo que miran los usuarios. Visualmente es muy rico la forma en que ustedes pueden crear las cosas. A pesar de que es tecnología SAP y que dice uno, bueno, ¿cómo me enfrento a eso? Ha sido retador, pero es posible sacar la información. Y como les digo, eso de trabajar remotamente y de tener gente accesando y no paramos, es una oportunidad tremenda para todos realmente. Una vez la información nosotros la tenemos en un data lake, ya estamos listos como para irnos al área en donde Patricia ya es maestro, ¿no? En toda la parte de inteligencia artificial, que eso ya potencializa totalmente todo esto, ¿no? Pero vamos al hecho de la infraestructura en la nube, ya es un hecho. Si muchas empresas lo dudaban, creo que ahora ya no lo dudan porque ya no pueden comprar un servidor, ya no están en tiempo para poder venir, estar instalando software que deben de utilizar en cajas o que deben de adquirir, sino es más fácil montarse a la nube y montar proyectos de ese nivel. Eso, por supuesto, sacando información de ya infraestructuras que ellos tengan tan propietarias como SAP en este caso, ¿no? Eso, a nivel proyecto, yo he visto mucho eso y actualmente estamos trabajando mucho en esa área, ¿verdad? Entonces, eso es podríamos decir, mi proyecto favorito en este momento, que creo que sí me ha dejado mucha enseñanza, pero sí, pues somos muy afortunados de estar viviendo ahorita este momento, estamos aprendiendo muchísimo, ¿no? Pura prueba y error muchas veces, porque ni modo, pero ahí vamos, o sea, nos están forzando a digitalizarnos muy rápido, ¿no? Antes de dar el paso a Patricio, algo que básicamente comentaba Mariano hace un ratito atrás, es como que la sensación que nos genera es que antes había un tema de que de repente el consultor era el que tenía que vender Azure o vender la plataforma nube. Y ahora, como decía Juanito, nos compartía en el proyecto, es más el cliente el que viene a pedir que quiere renovar el on-premises, quiere tener un data warehouse más moderno, quiere mover los ETL que tenía en el on-premises para la nube. Y bueno, después viene toda la ola que Pato nos hablará un poquito más de inteligencia artificial, de que ya ahora el cliente espera también ese forecasting, ¿no? Ese tema de predecir y de poder decir, bueno, ahora quiero tomar decisiones, pero no reactivas, quiero ser proactivo en poder ofrecerle al cliente qué es lo que entendemos que va a ser lo mejor para él, de acuerdo al usuario, de acuerdo al consumo, de acuerdo a los scores y los ratings. Estuve mirando escuchando la charla de Patricio y como siempre, charlas muy interesantes, pero justamente estar proactivos en el tema de poder ofrecerle al cliente qué es lo que sería el mejor próximo paso, en su contexto. Damos paso a Patricio entonces, que nos cuente un poquito de qué tecnología anda en la vuelta y qué proyecto le ha impactado últimamente. Súper. Mira, ha sido un largo camino, quizás como hacías tú la introducción, desde un poco el ser capaz de mostrar, digamos, mostrarle al cliente sus datos, el ver que
se puede tener un momento en los datos más reflexivo, un momento más al final del día donde ya las cosas se enfrían y uno puede empezar a pensar en una mente distinta, ok, ¿qué es lo que estoy recolectando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Será lo mejor? ¿He tomado las mejores decisiones? Y ahí y ahí un poco parte esta transición hacia el pensar, bueno, miremos hacia adelante, digamos, qué es lo que nos va un poco deparando el futuro cercano, qué es lo que nos trae, o qué decisiones, digamos, puedo ir tomando y cómo esas se pueden ir transformando en una diferenciación sustentable de mi negocio en el futuro. Y ahí hay una tecnología que el último tiempo me tiene realmente vuelto loco, y es dentro de la inteligencia artificial. Hay como tres grandes sabores. El sabor más común, que se estima que el 80% de los proyectos, es todo este mundo de cuando yo tengo historia, cuando yo tengo data, cuando yo tengo lo que se llama data etiquetada, que es cuando tengo un dato que, digamos, se puede saber, al menos en el pasado, qué fue lo que ocurrió, qué consecuencias trajo. Digamos, y ese se podría decir que es el mundo más grande, el más explorado, donde ya hay herramientas a esta altura, yo diría, maduras, para poder satisfacer esa parte. Luego viene otra parte, digamos, y es cuando no tengo el label, cuando no tengo esa etiqueta, digamos, solo tengo datos, digamos, se podría decir una carpeta llena de fotos, pero no tengo ni una etiqueta, digamos, que me diga esto es un perro, esto es un gato, esto es, o esto resultó en un buen negocio, en un mal negocio, en un buen cliente, en un mal cliente. Muchas veces falta esa etiqueta, y ahí a veces es un proceso costoso tratar de crearla para eventualmente entrenar un modelo. Y ese es el mundo no supervisado, será probablemente un 15% del resto de los proyectos que hoy vemos, pero el que me interesa es el menos popular, el que está recién partiendo, pero que por lo mismo es bien atractivo, y es el mundo cuando no tengo datos, no tengo ni un dato, no tengo ni una etiqueta, es decir, parto de from the scratch, como se dice, y ese es el aprendizaje, el aprendizaje reforzado. ¿Ya? Y ahí Microsoft está no solo heredando esa categoría, sino que Microsoft está yendo un poco más allá, y ellos empiezan a hablar de que en realidad esto podría llegar a ser un machine teaching, no un machine learning. Y eso me parece que transforma, digamos, cambia las reglas del juego, se desmarca quizás de los caminos, de las grandes vertientes en esto, y empieza un poco a pensar, bueno, el escenario en que no tengo datos es un buen escenario para que el maestro humano sea quien me ayude a ir formando esto, a ir generando experiencia, y desde el lado de un poco de la inteligencia artificial, cómo ser capaces de ir capturando esa experiencia, pero experiencia viva, digamos, no es una experiencia que, insisto, digamos, que tengamos que tener terabytes de data eventualmente tagueada para poder hacer aprendizaje, sino que es un aprendizaje que puede ir ocurriendo ahí en el acto. Y me apasiona, digamos, en el sentido también que tiene esta interfaz con el humano, digamos, y que creo que es la forma que deberíamos ver la inteligencia artificial, colaborando, cooperando, más que pensar en este tan temido reemplazo, digamos, que a veces se malentiende. Yo creo que lo que vemos más a mano va a ser la cooperación, el que podamos trabajar conjunto de forma más eficiente, y Microsoft usa mucho su visión, su misión de empower every human and organization to achieve more, y cómo pues, somos capaces de lograr más, es cuando usamos la tecnología, y hoy una de las tecnologías es la inteligencia artificial, así que me gusta, digamos, en ese sentido. Y bueno, y para contarles un proyecto, el año pasado estuvimos involucrados en un proyecto bien extraño para nosotros, digamos, bien distinto a lo usual que vivimos en la empresa, y fue con los observatorios astronómicos. Ya, en Chile se estima que está el 70% de la captura de datos del espacio están ocurriendo acá en Chile, por una condición natural, algo que nosotros llamamos un laboratorio natural que nos regaló la naturaleza. Y es que en el norte se da una combinación bien atípica de altura, baja humedad y un ambiente, digamos, poco nuboso,
que permite que haya sido elegido muchas veces como el mejor lugar para hacer observación astronómica. Entonces Microsoft ha sido una pretensión bien antigua de Chile de poder llegar a los observatorios, poder ofrecer tecnología a los observatorios, y a partir del año pasado se empezó a dar esa situación, donde empezamos a hacer propuestas, empezamos a llevar tecnología, comenzamos un proceso, digamos, bien indagatorio, bien exploratorio de ambas partes. Digamos, por un lado, nosotros convencernos de que podíamos hacer cosas allá, por otro lado, de los observatorios sentir que la nube y que Microsoft, digamos, tenía algo que ofrecerles, siendo que ellos son un proveedor, un desarrollador de tecnologías de punta. Se dice que los observatorios junto con las naves espaciales, las estaciones espaciales, son de los objetos más complejos que el ser humano ha construido. Entonces, bueno, ciertamente nos ponía en una situación desafiante. Y en el proyecto se fueron dando cosas súper entretenidas, digamos. Lo primero es al ser, digamos, un grupo de profesionales súper talentosos al que enfrentábamos y un tipo de cliente distinto, muchas veces nos pasaba que íbamos con un súper hallazgo, un súper resultado, digamos, súper confiados a las reuniones y salíamos en realidad bien frustrados de donde no había generado ninguna sorpresa, digamos, bueno, y eso es todo lo que traen. Pasaban cosas así, y en otras, digamos, donde también al revés, sentíamos que, bueno, esto es tecnología casi regular de la industria, casi regular del mundo cloud, y por allá, wow, generaba una sorpresa impresionante, cómo lograron esto, qué es esto. Entonces, claro, era parte un poco del irnos conociendo. La cosa es que este proyecto, digamos, que era de inteligencia artificial, básicamente tenía que ver con cómo detectar a tiempo anomalías en la operación astronómica, en las imágenes que se estaban capturando. Los observatorios, para que ustedes tengan una idea, funcionan de noche. El momento de observación es la noche, y durante el día los investigadores duermen, ¿cierto? Pero hay un equipo que durante el día hace calibración y hace todos los testeos para asegurar que la máquina esté en óptimas condiciones en la noche. Entonces, en este caso nos tocó trabajar con el equipo de día, se podría decir, con el equipo de operaciones, que hacía todas estas verificaciones, y muchas tenían que ver con analizar imágenes, a ver si había alguna aberración, alguna distorsión. Y un poco en esa clasificación, en poder dar a tiempo con la detección de anomalías y con algunas predicciones, como la del clima, por ejemplo, fue un poco en lo que estuvimos desarrollando. En el desarrollo del proyecto empiezan a ocurrir cosas que nos empezaron a sorprender. Primero, que esto llamó la atención de Brad Smith, que es el presidente de Microsoft, y un poco de repente, de súbito y de sorpresa, digamos, aparece él en Chile, se va a los observatorios a ver, bueno, qué es esto que está pasando, qué es esto que se está haciendo, y bueno, y ahí ocurre, digamos, un intercambio, ocurre un relacionamiento bien importante y bien inédito entre la comunidad astronómica y Microsoft, y ocurre que el año pasado, en el evento de Inspire en Las Vegas, donde ahí me topé con varios de los amigos, ocurre que en el estadio, yo no me acuerdo cómo se llama, el T-Mobile Arena, creo que es, cuando Brad Smith, justo después de Satya Nadella, digamos, da su conferencia, y de repente, bueno, aquí les voy a mostrar un video, play, ¡pah! Y empiezan a aparecer el Cerro Paranal en la segunda región de Chile, mostrando un poco el cómo Azure había sido capaz de llegar a estos desafíos y estar, digamos, ofreciendo soluciones en un mundo tan específico, tan técnico como es la astronomía. Después de eso, vino un IBC, donde, digamos, pudimos tener la oportunidad de visitar junto al equipo de astronomía en Redmond al equipo de Brad Smith y de varios líderes de Microsoft. Así que nada, digamos, para nosotros fue una súper satisfacción profesional que Microsoft nos haya dado la oportunidad de participar en ese proyecto, y nos dejó mucho conocimiento, un crecimiento profesional súper grande. Buenísimo, Pato. Gracias por compartir este proyecto, que la verdad que fue un proyecto emblemático en la TAM. Recuerdo varias noticias apareciendo en aquel momento, y bueno, más que gratas felicitaciones para un amigo de tanto tiempo. Vamos a pasar
Mariano para que nos comparta un poco la experiencia que ha tenido. Bien, bueno, esto es más mundano, más comercial, no tan académico como lo de Pato, pero lo que sucedió el año pasado en nuestra empresa, teníamos un cliente que casi que nos dio el escenario ideal que a veces uno espera como consultor, ¿no? Hoja en blanco, nos planteó los requerimientos y decían, construyan esta infraestructura. Y claramente va a ser sobre la nube porque tenemos que salir antes de ayer. Y bueno, el caso era capturar telemetría de celulares, de teléfonos móviles, para capturar el movimiento de vehículos. Querían reemplazar los típicos OBD, digamos, que tienen las compañías de seguro, y traquear todo el movimiento de los vehículos, de los asegurados, mediante el celular. Con lo cual estábamos un poco en ese escenario donde no teníamos datos, no teníamos labeling de nada, no sabíamos cuánta volumetría íbamos a tener, así que eran todas suposiciones, y la hoja en blanco del otro lado, ¿no? O sea, el rol que cumplo ahora un poco de data engineer o arquitecto de soluciones, era como el caso ideal. Bueno, hoja en blanco, a construir dónde vamos a almacenar los datos, cómo los vamos a consumir, qué aplicaciones vamos a poner, y todo sobre Azure, digamos, con lo cual fue un desafío enorme, ¿no? Porque uno está en su lugar de comodidad, digamos que la base de datos la conoce, sabe cuáles son los tweaks que hay que darle para tener determinada performance, pero al estar en un contexto más grande donde, ¿por qué tenía que ser SQL Server? O sea, Azure provee un montón digamos, de sabores de base de datos, de application servers, así que bueno, fue un proyecto muy desafiante desde ese lado, donde terminamos yendo con Cosmos DB para el almacenamiento de esas transacciones, poner un Event Hub para que capture todas las transacciones, digamos, de los teléfonos móviles, con lo cual una curva de aprendizaje ahí también. También poner un data lake para los datos que ya no estaban siendo consumidos en base de datos. La verdad que fue súper desafiante en ese sentido y con la gran incertidumbre de estar acá en el final del mundo, ¿no? Que es como que te sentís alejado de la conexión a los data centers de Azure y empezaba la preocupación y la latencia. ¿Y qué pasa así? ¿Y cuánto nos va a salir? Y más la dinámica económica que a veces tenemos algunos países latinoamericanos, con lo cual defender toda la solución tenía su desafío. Gracias a Dios, en marzo pudimos salir a producción, finalmente ya con gente asegurada y capturando los datos de movimiento. Ahora drásticamente la curva bajó porque los autos están parados, con lo cual, bueno, por un lado hay un alivio económico, pero estamos esperando que en algún momento todo esto reactive. Lo bueno es que ahí se vio el tema de la flexibilidad de la nube, ¿no? Es decir, bueno, ante tiempos difíciles también el consumo bajó, es un alivio para la empresa no tener que estar pagando por algo que no está usando, digamos. Eso fue el lado positivo de este proyecto. Así que bueno, fue un gran desafío porque eran todas tecnologías nuevas, básicamente. Salimos de la zona de confort del SQL Server, y todavía recuerdo una presentación de Cosmos DB de Riemann M de Microsoft diciendo si tuviésemos que hacerlo de vuelta, ¿por qué haríamos lo mismo, no? Entonces creo que tomamos esa línea y nos fuimos por otras bases de datos que no eran SQL, pero digamos, estamos dentro del paraguas de Data Platform que tiene Azure. Y que la verdad que dio resultado. La verdad que cuando tuvimos pico de performance, el único impacto que llegamos a tener fue tal vez económico, porque la verdad que la plataforma lo bancó muy, muy bien. Así que de ese lado fue como muy, muy desafiante. El año pasado nos llevó mucho tiempo de capacitación, prueba-error, pero bueno, muy interesante porque tocamos todas las aristas, no salimos solo de la tabla del índice, por lo menos de nuestro caso, donde no estábamos más cómodos, y aprendimos mucho. Y ahora con esta pandemia estamos viendo que dentro de todo los beneficios de estar en la nube, ¿no? O sea, es decir, bueno, ante tiempos difíciles también se siente esto de tener esta elasticidad que tiene Azure. Bueno, por ahí, Mariano, gracias por compartir también. Creo que a todos nos ha pasado y después podemos debatir un poquito, pero esto de tener que defender y sobre todo sobre los que estamos en Latinoamérica,
ejecutando proyectos, a veces también es complejo el tema de explicar un poco el tema de los data centers, la latencia, los anchos de banda, las conexiones, porque justamente los clientes muchas veces están pensando de que quizá los tiempos de latencia no sean los mejores simplemente por la lejanía y evidentemente no es así y sucede justamente de que hay que hacer benchmarking, hay que hacer un montón de pruebas de estrés y de contextos donde vamos a ejecutar el proyecto para que se vea que justamente la performance es muy buena y se cuenta con los recursos adecuados independientemente de donde estemos, ¿no? Vamos a darle paso, y antes de darle paso a Cristóbal, saben que un poco quería compartirles, que esto está bueno compartir con los presentadores. Tenemos gente de todos lados, ¿no? Conectadas, tenemos gente de Ecuador, de Chile, de Panamá, de Colombia, de Perú, de Costa Rica, de todos enviando saludos. Patricio es un rockstar, todo el mundo manda saludos a Patricio por ahí. Eh, eh, los speakers anteriores también que se han subido, gracias también por subirse a este evento. Eh, eh, bueno, y después te iré pasando algunas preguntas que vayan generándose a partir un poco de los proyectos que vayamos comentando y hacemos una mesa redonda después de debate de nuevas tecnologías que veamos que tengan una proyección y que puedan estar interesantes, marcar un poco la tendencia de lo que se viene. Vamos a darle paso a Cristóbal un poco ahí para que nos comparta algún proyecto, alguna experiencia que haya tenido y que le gustaría destacar y compartir con la audiencia. Sí, bueno, ahí, como te mencionaba anteriormente, cuando me presenté, me ha tocado estar y he tenido la suerte de poder estar a la vanguardia de varios proyectos tecnológicos, ¿sí? Y mi área de especialización y lo que me gusta mucho es crear arquitecturas y plataformas para soportar datos. Eso es lo que me gusta, estudio mucho eso. Me he formado porque de formación soy ingeniero en computación, entonces justamente eso, el área de Machine Learning y de inteligencia artificial se lo dejo a las personas que estudiaron eso. No es un área de mi dominio y conocimiento. Pero bueno, a partir un poco de eso, en los proyectos que me ha tocado estar, he ayudado a formar arquitecturas de datos, su momento y he visto cómo ha ido evolucionando esto, porque tú antes hacías arquitectura de datos on-premise para soportar un data warehouse corporativo. Bueno, y después de esto fue mutando y empezó a aparecer el concepto de la nube. Y bueno, vamos avanzando. Ahora data warehouse en la nube y después aparecieron los data lakes y bueno, y nuevamente formando y aprendiendo conceptos nuevos tienen relación a datos no estructurados, como son imágenes, como son archivos, qué tienes que tener cuando una persona quiere procesar una imagen. Yo en ese momento ni siquiera me lo imaginaba. Así como cómo procesas una imagen y cómo la almacenas. Entonces en ese momento me tocó estudiar la forma y las diferentes arquitecturas tecnológicas, como bien te decía. Después de eso me he involucrado mucho en esos proyectos que me llaman para mí la atención. Y por otro lado también a nosotros como consultorio, me considero un independiente en mi cargo hoy, pero yo me considero un consultor y imagino que todos ustedes igual, porque siempre estamos buscando soluciones donde al cliente le podamos dar un valor agregado a sus cosas. Y por otro lado también en algunas situaciones nos toca educarlo. En mi caso, yo como estoy muy de lleno en los datos, recomiendo a los usuarios qué cosas deben tener en algunos casos cuando estamos partiendo un proyecto,
Si vamos a hacer visualización, bueno, vamos a encargarnos del governance, de preocuparnos de los roles, de las fuentes de datos. Si vamos a realizar y mantener control de versiones de los reportes que vamos a realizar, si es que alguien se tiene que encargar de aprobar los reportes que se van a publicar, y es que quién va a ser el encargado de publicar los reportes en su tiempo. Entonces, de ese tipo de cosas tú te vas encargando y vas ayudando a los clientes. Por otro lado, también y últimamente me ha tocado mucho participar en esta creación de arquitecturas modernas para diferentes casos, para Data Warehouse, para los Data Lakes. Hemos visto cómo ha ido mutando, cómo ha ido avanzando Microsoft en este sentido. Ahora el servicio que tiene de almacenamiento y de datos se llama Azure Synapse Analytics. Entonces cambió completamente. Ahora, si se fijan y si nos remontamos hace 10 años atrás, por darle un ejemplo, existían 3 herramientas muy interesantes, que era Integration Service, Analysis Service y Reporting Service. Y ahora estas mismas tienen eventualmente, y todo esto funcionaba en on-premise, ahora tienen otro nombre y funcionan en la nube. Si nos fijamos, hacen exactamente lo mismo, pero obviamente ahora a mayor escala, porque hoy incorporamos en los almacenes o en estos data lakes, estamos guardando logs, estamos guardando imágenes, estamos guardando archivos donde estamos procesando mucha más información. Entonces es lógico que la escala de información se hace muy grande. Bueno, y yo de un proyecto que me siento muy orgulloso a nivel de mi organización, tiene relación con Video Analytics, porque incorpora 4 áreas de investigación o de ciencia pura. Tiene relación con la física, porque tiene muchos conocimientos con respecto a la óptica. Por otro lado, el procesamiento de imágenes, que habla de varios puntos, por ejemplo, de la captura, habla de la detección y de la clasificación de objetos que van presentándose en el video. Fijo, últimamente hace 2-3 meses atrás, era muy gracioso porque estaba hablando con una persona que trabaja en este proyecto y su pasatiempo era ver partidos de fútbol. Yo dije, yo te cambio porque a mí me encanta el fútbol. Me decía, a mí no me gusta. Era muy gracioso porque y ahí estábamos buscando algunos patrones. Después también incorpora el uso de el machine learning, donde incorpora la inteligencia artificial y entrenamientos de algoritmos que básicamente están basados en reconocimiento de patrones, y finalmente Data Science, que tiene que ver con todos estos modelos estadísticos matemáticos para, digamos, generar información valiosa a partir de lo que se está visualizando. Entonces, ese proyecto a mí en particular me hace sentir muy orgulloso, porque se ganaron muchos premios y dimos un salto como organización muy grande. Nos diferenciamos de todas las empresas de Analytics en Chile y nos posicionó de manera top en Latinoamérica seguro. O sea, ya nos mencionaban a nosotros como una empresa muy reconocida a nivel LATAM de Analytics. Y eso en particular tenía también una arquitectura general de la solución muy interesante, que combinaba el cloud y el ambiente on-premise. Entonces ahí también tenías cámaras en el ambiente on-premise tenías que tener cámaras con óptica especializada, procesamiento on-premise, algoritmos de deep learning para estos reconocimientos de patrones. Y de ahí saltaba y te tenías que conectar también con IoT Hub, que llevara esta información a la nube, donde tenían las plataformas de reportería. Tenías que estar informando todo eso. Así que, no, ese es un proyecto cual muy orgulloso a mí. De verdad que me siento orgulloso, porque no sé si otra empresa, menos en Latinoamérica, crea un producto tan potente como eso, y de verdad ha sido fascinante conocer al tipo de persona, porque además nunca me imaginé
que yo algún día iba a trabajar con astrónomos. O sea, eso es, Patricio lo estaba comentando anteriormente, decía astrónomo. Yo estudié informática, ¿qué hago con un astrónomo? Y eso es otra de las cosas que a ti te llama la atención también, que dentro de este rubro, yo trabajo con cartógrafos estadísticos, trabajo con gente de química, con gente que sabe física, o sea, con comerciales que nos ayudan a mejorar, por supuesto, que tienen mucho conocimiento en diferentes áreas. Entonces, tenemos un equipo disciplinario bastante interesante, del cual yo tengo la suerte de decir que aprendo todos los días de algo nuevo en eso igual, y eso es lo que me mantiene muy motivado. Y aparte que hago lo que me pagan por hacer lo que me gusta. Eso creo que me parece que nos pasa a todos, ¿no? Por lo menos particularmente me pasa mucho de que, de que me gusta bastante entender del negocio en el proyecto y en el cliente en el que me meto, ¿no? Creo que eso lo compartimos todos, de que si estamos en un proyecto de minería nos gusta entender de cómo es el proceso de cobre y nos metemos en un proceso financiero y nos gusta ver cómo se maneja el funnel y nos metemos, como decía Patricio, en el tema de reconocimiento de ranking y queremos entender cómo va el negocio del cliente en cuanto al forecasting de producto y de nuevos productos y el desarrollo de nuevos productos. Creo que eso no tiene que ver con la tecnología, pero tiene que ver con el aprendizaje. Y ahí, poco para darle una vuelta también al tema y un poco leyendo las preguntas del público que nos está escuchando ahora, una de las preguntas que nos hacían o que le hacían, bueno, primero que nada a Patricio, esa cerveza debe estar caliente, pregunta por ahí Tito, si tiene alguien al lado que le haga refill de la cerveza o cómo está haciendo, cómo lo está manejando. Y ahora sí, poniéndolo en serio, Jorge nos pregunta por ahí qué tipo de libros podamos recomendar o sitios para arquitectura de soluciones sobre Azure y vinculando a este tema con Juan Carlos también que nos pregunta cómo nos parece abordar correctamente el tema de buenas prácticas, el tema de governance de Azure. Creo que ahora la idea es debatir un poco entre todos y comentar un poco entre todos de este tipo de preguntas, ¿no? Bueno, si hay alguien que quiera meterse hoy en día al mundo Azure y seguir aprendiendo y manejando aprendizaje continuo, ¿qué es lo que le recomendamos a esa gente? Y en el caso de Juan Carlos que preguntaba de governance, ¿por dónde ir en cuanto al governance de Azure como plataforma en general? Ahí los dejo abierto esto y que cada uno opine en el bar. Yo puedo opinar en el caso, por ejemplo, de Power BI, ¿no? En la parte de visualización. Acordémonos que Power BI creció de una solución departamental hasta crecer a ser una solución enterprise, ¿no? Eso trajo varios retos en el cual Microsoft ha tenido que venir y poner el tema de gobernanza de la visualización muy cerrado, ¿no? O sea, suficientemente robusto, un marco de trabajo como para que tengamos eso. Porque acuérdense que nosotros ponemos en Power BI algo y resulta que lo puede ver todo el mundo y no se sabe si la data, por ejemplo, está correcta. Ese es un problema. Y si el tablero, por ejemplo, también está ya terminado. Entonces, con respecto a Power BI, tiene su parte de gobernanza de datos, en el cual ahí el consejo es, vayan a ver en el tema de Power BI, gobernanza de datos. Creo que ahí se van a entretener muchísimo en ese tema, porque ahí hay desde carga de datos, dataset ya certificados, todo el marco de trabajo de desarrollo de un tablero hasta llegar a ser un tablero ya oficial que se está poniendo, ¿no? Entonces, en Power BI tenemos un tema muy complejo y muy robusto en gobernanza de datos que todavía creo que tiene que evolucionar para ser todavía más completo, ¿no? Súper. Mira, aquí vamos a seguir el orden. Voy a aprovechar aquí de comentar un par de cosas.
Mira, a ver, lo primero, en un poco desde esta óptica del AI y tratando de recomendar recursos, una cosa que me gustaría comentar es el que Microsoft en el último tiempo ha declarado al open source como ciudadano de primera clase en el mundo Azure, y hoy Azure es en gran medida la forma o la mejor forma de soportar el open source. Y en particular en el mundo de AI eso es súper relevante. Digamos, acá tú no puedes pensar en desarrollar sin considerar el TensorFlow, sin considerar el PyTorch, sin considerar a Python. Y Microsoft ahí ha vivido una transformación súper grande de la que, digamos, hoy no todo el mundo, no todo nuestros clientes y incluso en las comunidades todavía está muy claro, digamos, y eso yo creo que es un mensaje a reforzar. Así que en ese sentido, en su exploración que hagan de temas interesantes que puedan resolver con estos grandes frameworks de open source o con cualquier tipo de paquete de open source, ese es justamente hoy un sweet spot de Azure. En Azure hoy está pensado para ser la mejor plataforma donde esto pueda correr. ¿Ya? Así que no se limiten en su búsqueda. Hoy no es que quizás como los viejos tiempos donde si esto no es visualbasic.net o C# no corre, digamos, o la compatibilidad está limitada, hoy eso se ha ido acabando. En todo lo que comentaba Cristóbal de Big Data, Hadoop, etcétera, también, digamos, está totalmente soportado el poder usar los sabores open source más puros desde la plataforma de Azure. Y lo segundo, ya un poco respecto a la gobernanza, desde la perspectiva también de Artificial Intelligence, de modelos predictivos, todo eso aplica muy bien, digamos, y así como se nos desgobernaban en su momento el código, así como en su momento se nos desgobernaban los datos, los modelos también se te pueden desgobernar, porque pierdes control de las versiones, quién lanzó una cosa, quién lanzó otra, quién hizo un branch del anterior, y en realidad al final los modelos pueden o no ser lo mismo. Entonces a veces también se pierde un poco esa traza y llegamos un poco al mismo desorden que vivíamos siempre. Y ahí una cosa que me ha gustado de Microsoft es que el concepto de DevOps, para la cual tiene una plataforma súper sólida, madura, robusta, que considera muchas de las cosas que ahí Juanito nos comentaba, Microsoft en su momento hizo un switch hacia DataOps. Y como todos los conceptos del desarrollo de software aplicaban súper bien a la gestión de datos. Y hoy incluso hace un nuevo switch usando la misma plataforma, digamos, pero lo reescribe desde el sentido del AIOps. Entonces hoy también podemos pensar en Artificial Intelligence Ops, que nos permite por un lado desarrollar modelos, gestionar su crecimiento, su evolución, pero por otro lado también ir creando las infraestructuras para lograr finalmente la salida a producción. Entonces creo que tuvimos que volver a los libros de desarrollo de software, y es impresionante como todo, digamos, esa metodología que estaba escrita en realidad aplica muy, muy bien al mundo de data y aplica muy bien al mundo de AI. Así que eso se los dejo ahí como consejo y como keywords para que sigan investigando de cómo se puede hacer gobernanza del mundo analítico también. Por ahí le pasé Patricio, al público para que tenga el link del AI School de Microsoft, que me parece una plataforma súper buena, y también pasé el link de Microsoft Learn, que está en continuo crecimiento hoy en día con cursos nuevos desde Azure como plataforma, como servicio, hasta cursos de gobernabilidad mismo. Por ahí un temita que comentaba Patricio recién, que es súper importante, me parece que es algo bien destacable, es el tema de Azure DevOps, cómo se está convirtiendo en una plataforma que nos permite, y uno que está hace mucho tiempo en tecnología, y es importante para el público que esté escuchando, asocia Azure DevOps con desarrollo, 100% desarrollo. Y ya hemos estado dando algunas charlas en conjunto con diferentes compañeros que han participado por acá, por Azure en el Bar, como Walter,
donde podemos vincular Azure DevOps básicamente con cualquier tecnología hoy en día. Y si necesitamos hacer un deployment de Power BI, podemos usar Azure DevOps. Si necesitamos hacer un deployment de Power Apps, también podemos usar Azure DevOps. Si tenemos que hacer un deployment de nuevos algoritmos, como comentaba Patricio, podemos conectarnos a un modelo de Machine Learning y exponerlo a diferentes environments. Eso está súper bueno también de verlo. Si necesitamos inclusive hacer un desarrollo, un movimiento de un pipeline de Data Factory, podemos usar Azure DevOps para Data Factory para promover el Data Flow o el ETL a diferentes entornos. Está muy bueno entrar en el tema de DevOps para entender justamente el concepto detrás de la automatización de integración continua. Me parece que es algo que es un tema que también me gustaría que el público lo dejemos ahí, y en la misma plataforma que les pasé el link ahora y que lo vamos a compartir en el video, Microsoft Learn tienen también cursos para moverse en ese sentido. ¿Qué te parece, Mariano, por ahí? ¿Qué opinión? Sí, totalmente. Venía al punto, ¿no? Que ahí que Patricio nombraba, para el lado de la gente más de infraestructura, como mi rol o Data Platform tradicional. La verdad que hoy no concibo un proyecto en la nube sin pasar por DevOps. O sea, hoy la verdad que todo lo que es ARM templates y toda la automatización y el despliegue, o sea, más allá de dar esto de la facilidad de poder redeployar fácilmente o rápidamente más recursos, contempla toda la parte de gobernanza, digamos, que es la parte más complicada para los que veníamos del mundo antiguo, donde teníamos que instalar manualmente las cosas y no eran repetibles los procesos de instalación. La verdad que cuesta un poco al principio, no lo voy a negar, uno que viene del mundo antiguo, subirse a esta ola, pero una vez que ya estás arriba, no contemplas más un proyecto sin esto, porque te da el control total, y estar integrado tanto la parte, digamos, de infraestructura como software con el desarrollo de software hace que los proyectos lleguen a buen destino. Con lo cual es súper recomendado para mí que todo se encare desde una perspectiva de DevOps, ¿no? O sea, DataOps, oye, ahora AI, que ahora está también subido a esta perspectiva, pero sin duda, eso lo recomiendo 100%, subirse a esta ola y bueno, empezar a manejar todo lo que es automatización y ver todo como código que puede ser versionado y controlado, para no tener los líos que teníamos antes, ¿no? Y con respecto a los lugares donde empezar, sin duda los oficiales que vos nombraste, Gastón, Learn es una gran fuente, y también todas estas comunidades como las nuestras, yo creo que aportan mucho valor también, primero por el idioma en algunos casos, y también compartir experiencias cercanas, ¿no? Que a veces no se dan en otros lugares, con lo cual invitar a sumarse a estas iniciativas de comunidades locales también me parece que es una fuente de información interesante. Sí, bueno, en mi caso, y lo que opino yo es que primero que todo, para poder tener un muy buen gobierno de la nube de Microsoft Azure, yo siento que es necesario tener si bien es cierto, DevOps es interesante, pero siento que hay que, antes de eso, y me gustaría incorporar unos pasos antes de que, primero que todo, y antes de iniciar esto, tenemos que ser capaces de definir roles y controlar los accesos. Eso como primer punto. Tenemos que saber quién va a administrar esta plataforma de la organización. Tenemos que saber quién va a administrar, tenemos que ser capaces de saber quién es la persona que autoriza el uso de recursos dentro de la organización. Por otro lado, quién va a tener los accesos totalitarios a esos accesos, ¿sí? Entonces, ese es un punto muy importante que quiero mencionar. Por otro lado, continuando en esta misma línea, hay que hacer un seguimiento y la gestión de los recursos, porque de lo contrario, tú dejas esto abierto y si no le haces un seguimiento, créeme, que de un momento a otro se descontrola y la cuenta puede pasar tranquilamente de $20,000 a $100,000 mensuales muy fácilmente. ¿Por qué? Porque es muy fácil de que esto empiece a los desarrolladores y todos a mí también me ha tocado desarrollar, y uno viene y se pone a crear máquinas como loco y empieza a hacer cosas y invento, porque uno es así, le gusta
y cree que al fin y al cabo esto es como tu computador donde vas instalando y vas agregando recursos como loco, pero eso tiene un costo. En algunas ocasiones se te olvida pagar el servidor y eso va sumando. Entonces, ese seguimiento y la gestión de los recursos tiene que estar dada y es clave. Hay que pararse un momento y pensar en estos roles. Por otro lado, y hay que tener en claro que la seguridad en la nube es lo más importante, muy importante. Entonces, tenemos que tener protocolos, el desafío para la adopción de la nube es la preocupación por la seguridad. Cada organización es particular, son bastante particulares, a quién entregarle el acceso a sus datos, etcétera, etcétera. Tú te encuentras y a mí me ha tocado participar muchos rubros de diferentes organizaciones, en algunas donde dicen, oye, yo no puedo subir los datos a la nube, y otros sí los puedo subir, otros tengo estas restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en algunas ocasiones, cuando tú quieres entregar, bajar algún servicio, no puedes porque ese servicio lo están utilizando, da la vuelta al mundo completamente. O sea, mientras aquí tú duermes, en otro lugar trabajas, entonces tienes que organizar. Y otro punto muy importante que yo recomiendo siempre para poder gobernar este Microsoft Azure es automatizar y no dejar de automatizar. ¿Qué me refiero con esto? Claro, administrar quizás una organización pequeña de quizás 100 personas, tú con 3, 4 recursos, se te hace fácil, pero en algunas ocasiones tienes que crear máquinas virtuales, servicios, etcétera, y esto hacerlo a mano cada vez y cliqueando botones no es lo adecuado. Entonces, para eso tu programa estas cosas y de inmediato le das los parámetros para que cree estos recursos. Por otro lado, también para que baje servicios, baje recursos, eso te hace disminuir los costos. ¿Por qué? Porque la automatización en la nube siento que es un elemento fundamental para el paradigma de la computación en la nube. Es claro, es muy importante y siento que es un punto en que hoy muchas organizaciones le están tomando el peso y han puesto a disposición programadores para automatizar los servicios que están creando en la nube. Y bueno, y a partir de eso, la otra pregunta es ¿dónde partir? Bueno, Patricio comentó al principio de que hoy se han hecho, Microsoft de hecho está haciendo muchas charlas en línea, y si bien es cierto, yo siento que yo he aprendido mucho en las comunidades de los meetups. En los meetups hoy hay muchos eventos alrededor de todo el mundo. El meetup que tenemos nosotros pertenece al Azure Tech Community, donde básicamente hay asociados más de 45 países, más de 220 grupos y donde pertenecen más de 310.000 miembros en esta gran comunidad. Entonces tú tienes ahí la capacidad de poder explorar los eventos que se van a realizar hoy. Hay muchos eventos en el mundo, son en línea. Yo he participado en eventos que he visto en Estados Unidos, por ahí en Europa también, cosas muy interesantes. Y como bien decía Mariana, nosotros no estamos tan lejos, no estamos lejos para nada, hacemos cosas muy importantes y proyectos bastante interesantes que no tienen mucho que envidiarle a los países que cuentan con más tecnología que nosotros. Les voy a pasar el link para que lo puedan tener. Buenísimo, Cristóbal. Por ahí una consulta que en realidad un poco el tópico y un poco para cerrar la transmisión de hoy, ¿qué les parece en cuanto a tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que les parece que se viene en cuanto a una tecnología emergente o que ya está y les parece que puede llegar a pisar fuerte en los próximos
en los próximos meses. ¿Qué les parece ese tópico? Y bueno, cada uno puede comentar cuál le parece a su parecer o a su perspectiva que puede ser esa tecnología que, que empiece a pisar un poco más pesado en en los próximos tiempos. Mira, voy Dale, a Juanito. voy a invertir Bueno, voy a dale. invertir voy a invertir yo personalmente he visto, yo soy como les decía, mi formación es de computación y me gusta mucho el scrapping con Python, hacía con ETL, también me dedicaba mucho a hacer scrapping, pero empecé a conocer este concepto del RPA y creo que está pasando, y va a pasar lo mismo, estoy seguro, que el RPA de Microsoft va a dar un salto potente, a lo mejor dentro de este año, no porque está creciendo, pero dentro de los 3 años próximos va a dar mucho que hablar, a lo mismo que lo mismo como lo inició con Power BI. Siento que esa herramienta va a dar que hablar en los próximos años. Están invirtiendo mucho tiempo en estos últimos 3 meses. Han habido mejoras muy significativas. Cada vez le están agregando nuevos servicios, nuevas funcionalidades y de verdad que siento que es una herramienta que se viene Cristóbal, heavy. para los que no saben cuál es el concepto de RPA o no han escuchado todavía el concepto, en una breve definición, ¿qué se te ocurre para definir el concepto de RPA? A ver, básicamente, como de su sigla es el Robotic Process Automation, entonces son robots que tú creas y que tienen la particularidad de simular a una persona en un computador. Entonces, a partir de eso viene y este robot lo que hace es que, no sé, puede entrar pues le das una función de que entre a un sistema aplicativo, presione 3-4 botones y descargue un archivo con datos o lo mismo que a la misma aplicación, par de parámetros, también pueda subir esos datos de manera automática simulando a una persona. Buenísimo. Bueno, por ahí, Juanito, ¿qué te parece a vos? ¿Qué tecnología se está viniendo con cada vez más fuerza? Bueno, yo creo que viene, en mi opinión, en dos frentes. Uno de los frentes, por supuesto, es Power BI. Power BI sigue evolucionando muchísimo, pero he visto mucho la integración contra la parte de inteligencia artificial, ¿no? La parte de inteligencia artificial, ese tema, como lo dijo Cristóbal, es muy focalizado, muy especializado. Necesita cierto conocimiento que no lo tiene normalmente en todas las personas. Microsoft lo que ha hecho es que dentro de Power BI ha comenzado a meter mucho lo que es el uso de inteligencia artificial para dar datos que nosotros, o hacer cosas que nosotros no necesitamos precisamente tener un conocimiento muy grande acerca de inteligencia artificial y mezclarlo con nuestros datos y visualizarlo dentro de Power BI. O sea, yo creo que esto en los próximos meses va a ser muy importante, todas las mejoras que pueda venir. Y el otro frente que yo miro muy fuerte es el famoso Synapse. ¿Por qué? Cuando platicamos de la nube, uno de los retos grandes, todos los que hemos hecho algún proyecto, es la integración de todos esos servicios, ¿verdad? Y el desarrollo que nosotros tenemos en cada ambiente. Si nos vamos a un SQL Data Warehouse actual, nosotros tenemos un ambiente de desarrollo que es distinto a un Spark y a un Data Factory. O sea, son cosas muy, muy dispares. Hay que integrarlos, y viene el otro reto, y los equipos, si somos una persona que tiene que estar contra todo esto, es muy difícil controlar todos los diferentes componentes de una solución que utiliza Data Lakes, Data Factory, SQL Data Warehouse,
y Power BI y Spark. Es bastante retador. Sin embargo, con Synapse se viene a solucionar mucho ese problema de la integración y de la visualización en un solo punto. Eso va a hacer más fácil el desarrollo de aplicaciones que utilicen todos estos componentes o la mayoría de los componentes, y esto creo que va a impactar muchísimo en todo lo que es este año, lo que falta de este año, ¿no? Bueno, por ahí, Mariano, ¿qué te parece? Bueno, ahí yo como que veo también, como Juan, dos frentes, ¿no? Uno es esto del lado de datos, esta integración que hay con Synapse, sin duda, como que veo que todo está confluyendo a tener una plataforma que te deje decidir e integrar todos los otros componentes que hoy están por fuera, como los pipelines de integración, como elegir con qué tipo de cómputo procesar mis datos, con lo cual creo que eso es bastante revolucionario. Creo que les falta durar un poco más adelante, es la parte de llevar, digamos, el procesamiento al edge, ¿no? Es decir, cómo toda esta capacidad que yo tengo de procesamiento en la nube centralizada, cómo la puedo llevar a dispositivos que están descentralizados, porque hoy hay mucha información y muy rica que no se está analizando o que no está llegando a nuestros data centers. Y creo que ese va a ser el otro punto, ¿no? Así cómo llegar a nuestros teléfonos móviles, cómo llegar a los distintos dispositivos de IoT, que cada vez son más, que cada vez todas las cosas son más inteligentes, generan más datos, pero el desafío está en llegar ahí y obtenerlos de una manera segura, con gobernanza, con todo. Yo creo que hay varias iniciativas dentro de Microsoft, incluso hasta hay un SQL Edge, digamos, una base de datos que puede correr en un dispositivo IoT, con lo cual creo que eso va a estar en el mediano plazo, va a ser el siguiente salto, ¿no? Tener esos dispositivos o esas fuentes que también le podamos dar procesamiento, podamos procesar localmente y extraer los datos y llevarlos a una forma centralizada. Buenísimo, buenísimo, Mariano. Bueno, para cerrar por ahí en cuanto a tecnologías emergentes, Patricio. Súper. Bueno, adhiero a todo lo dicho. En verdad son tres ahí súper tecnologías. RPA de todas maneras, digamos, ahí Power Automate viene pisando fuerte, digamos, con mucha capacidad de integración. El Azure Synapse Analytics también, yo coincido con Juanito que va a revolucionar, va a gobernar, va a juntar muchas cosas que quizás ya existían, pero que puestas, digamos, sobre un framework común pasan un poco a orquestarse mejor, a gobernarse mejor, a gestionarse mejor, así que definitivamente ahí es uno de los cambios que vamos a estar viviendo en los próximos años y sobre los cuales yo también apuesto a que se va a convertir en un estándar. Y en el mundo Edge, definitivamente, y de hecho ahí agregando a lo que dijo Mariano, dentro de los Edge, una de las cosas también que se ha ido subiendo en el último tiempo han sido todos los cognitive services. Entonces hoy vamos a tener además la capacidad de estas bonitas cosas de la inteligencia artificial ya cristalizadas, ya empaquetadas de alguna forma, como un reconocedor de caracteres, un reconocedor de sentimiento, un clasificador de imágenes, a veces, y esto puede ser bien latinoamericano, nos toca en lugares de baja conectividad, de conectividad intermitente, pero si somos esto capaces de meterlo en un container, que corra en un equipito local, que eso es finalmente el Edge, vamos a aumentar el alcance de todo eso tremendamente. ¿Ya? Entonces también apuesto por esa. Y para agregar una nueva, hay un Cognitive Service nuevo que me ha apasionado el último tiempo, que se llama Personalizer, y lo bonito, digamos, es que finalmente es un servicio de optimización. O sea, nos va a retornar, digamos, un óptimo en un espacio bien complejo, en un espacio bien insondiable. Y uno de los casos de uso que Microsoft ha estado mostrando es cómo estas plataformas tipo Teams, tipo Skype, son capaces de optimizar los parámetros de audio para que todo esto se escuche bien. Y yo creo que hemos visto en los últimos meses
cómo de repente mágicamente empezamos a ver que los audios están mejores, que corrigen errores, que eliminan ciertos ruidos, etcétera. Y ese es un problema súper complejo porque eliminar ruido depende en gran medida no solo de la plataforma que estés usando o el browser que estés usando, sino que depende de cuánta batería te queda, depende del nivel de Wi-Fi que te quede, depende si es de día o de noche, depende del poder de la señal. Entonces es tan amplio el espacio donde hay que buscar ese óptimo que por lo menos con las técnicas actuales de optimización se hacía súper difícil. Y este Cognitive Service que usa Reinforcement Learning por debajo, tiene un poco esa capacidad de sondear esos espacios súper grandes de condiciones de operación. Él las ingesta, él propone una respuesta, e incluso cuando no tiene mucho conocimiento, él va a proponer una configuración de parámetros de tu conferencia de audio aleatorios o en base a un criterio de búsqueda, y cómo esto se está reforzando, porque el concepto de aprendizaje reforzado requiere que tú des un premio, igual como con los niños le damos un premio por la actividad bien hecha. El reward acá es, no sé si se han fijado que termina esta conferencia y nos pregunta cómo estuvo la calidad de audio. Ese es el refuerzo. Entonces hoy Microsoft no está tratando de buscar el óptimo global de cómo configurar los parámetros, sino que está buscando el óptimo personalizado. Y de ahí viene el nombre personalizer. Depende de tu batería, de tu equipo, de tu calidad de señal, de tu headset. Depende de tantas cosas que finalmente tiene que ser una solución personalizada. Entonces ahí hay un caso de uso que creo que está súper interesante. Hay muchos otros en el e-commerce, donde tú puedes ir personalizando la experiencia, el flujo, los links, las imágenes, el layout de la página. Todo esto antiguamente se trataba de resolver con algo que se llama el A/B testing, pero el alcance de poner deep learning en esto en realidad multiplica 100.000 veces las capacidades que teníamos con A/B testing o los métodos tradicionales. Así que ahí hay otra tecnología nuevita a la que yo le pongo una ficha. Buenísimo, Pato. Antes de cerrar, un comentario más, creo que vincula los dos temas de los que habló Pato, de los que habló Juanito por ahí. Algo que Microsoft últimamente ha estado reforzando muchísimo es el tema de lo que hace Patricio, que en cierta manera es muy enfocado a inteligencia artificial o 100% enfocado a inteligencia artificial y generación de algoritmos y machine learning y demás. Y lo que comentaba Juanito del tema de lo que viene en Power BI y bueno, en Power Platform en general, ¿no? Creo que Microsoft sobre todo, y esto, el empoderar a las personas tiene que ver con eso de darle las herramientas para que personas que de repente no son de tecnología, son mucho más vinculadas al negocio, tengan esas herramientas para poder utilizarlas. Entonces, si alguien generó un modelo de predicción, un modelo de recomendación y puede compartirlo, Power BI tiene la capacidad hoy en día de poder utilizar esos recursos, o sea, de poder utilizar los servicios que ya están en Azure, o que se pueden desarrollar en Azure y poder directamente utilizarlos como citizen developer, ¿no? Como un usuario de negocio avanzado que lo que quiere hacer es utilizar la tecnología, pero de repente no tiene los conocimientos de informática necesarios para poder desarrollar su propio algoritmo o servicio cognitivo. Para ir cerrando por esta instancia, se conectó gente de muchos lugares, muchos saludos para todos los presentadores. eh, eh, Importantísimo darle las gracias a cada uno de los que presentaron el día de hoy, de los que nos juntamos en el bar un día de hoy a compartir un rato, una cerveza, una bebida, un poco de hacernos compañía y de poder contar experiencia, de poder saber un poco de cada uno, en qué anda cada uno, qué es lo que hemos visto últimamente en nuestro proyecto, o poder conversar un poco de tecnología, que es lo que nos gusta. En mi caso particular es grato tener amigos invitados en este Azure en el bar y poder vernos por un rato y conversar de este tipo de tópicos. De vuelta, las gracias para todos y bueno, los dejo un ratito para cada uno que puedan despedirse de la audiencia y poder cerrar este nuevo capítulo de Azure en el bar del día de hoy. Juanito, si querés hacemos la ronda. Ok,
Muchas gracias. Fue muy agradable. Nos sentimos, creo que el tiempo que estuvimos interactuando. Realmente, gracias, Gastón, por todo esto. O sea, realmente yo sé que es un buen esfuerzo. Y a la audiencia, solo les digo, aprovechen este tiempo. Este tiempo hay muchos eventos en línea. Mucha gente está dando recursos gratuitos para aprender. Las empresas están dando recursos para que podamos ser productivos. Aprendan mucho la parte analítica. Créanme que a pesar de la pandemia, la parte analítica sigue y yo creo que con más fuerza, porque ahora las empresas se van a focalizar en tratar de ser mucho más eficientes. Y para eso la parte analítica juega un rol súper importante en todas las empresas y no importa el tamaño. Ahora ya no es solo qué pasa con mi factura, sino es, ok, que cómo se mira lo próximo, en dónde estoy perdiendo, en dónde estoy siendo bueno y cómo sobrevivo realmente a todo esto. Nuestra área es, creo que muy privilegiada en poder continuar todo esto. No estamos parando, estudien mucho la parte analítica y comprendan mucho cómo funcionan los negocios, ¿no? Yo creo que esa mezcla entre análisis de datos y comprender el negocio es súper importante para toda persona que quiere ser un consultor de analítico, ¿no? Y muchas gracias por la invitación. Bueno, de vuelta, gracias Juanito por tu mensaje. Pasamos a Patricio para que pueda cerrar por acá. Súper, no, también muy agradecido de la invitación, lo pasé increíble, aprendí cosas nuevas como siempre de ustedes. Eh, eh, Microsoft nos invita todos los años en marzo a vernos, digamos, y este año lamentablemente no tuvimos la oportunidad, así que ahí en marzo es típicamente ahí donde vuelvo a ver a Mariano, vuelvo a ver a Gastón, a Jesús, a Juan, a tantos amigos, digamos, que digamos, este año por la situación no tuvimos la oportunidad, así que participar de estas cosas nos permite, fue un gusto conversar, ponernos un poco al día, así que feliz. Y como consejo a todos, aprendan, aprovechen este tiempo, hay mucho que aprender y todo lo que aprendan, compártanlo. Yo creo que como tecnológicos y como latinoamericanos tenemos esa responsabilidad, digamos, como les decíamos, hay una oportunidad súper grande, no estamos lejos, tenemos la posibilidad de hacer cosas relevantes, pero depende que nos colaboremos entre nosotros, crucemos las fronteras, ayudémonos, mostremos las cosas que vamos resolviendo. Yo de a poco, digamos, me he puesto como meta es dar cada vez menos charlas, ojalá ir abriendo espacio y a mí me encantaría que muchos de los que están ahora escuchando, de los que están participando en las comunidades, de a poco se vayan convirtiendo en los charlistas, en los expositores de los eventos que hacemos, así que la invitación está totalmente abierta, contáctenos, sepan que hay mucho espacio, hay mucha tribuna, hay muchos eventos corriendo. Ahí Cristóbal les hablaba de los meetups, he visto muchísimo en Latinoamérica y ahí siempre hay oportunidades de uno ir convirtiéndose en un transmisor de las cosas que están pasando, de las experiencias que uno va teniendo, y esas cosas pueden tener impactos insospechados, o sea, puede ser un cambio profundo en el devenir de otro profesional que quizás, no sé, quiere cambiarse de área, quiere probar algo nuevo, quiere ver, digamos, qué es lo que ocurre en tecnología, así que yo estoy seguro que el impacto que esto genera es grande, así que los invito a todos a ser parte, a participar, a colaborar, a aprender y a compartir. Gracias, Pato. Pasamos a Mariano para ir para un cierre. No te podemos escuchar, Mariano. Creo que es el micrófono. Perdón, estaba muteado.
Nada, en primer lugar, bueno, agradecerte, Gastón, por la oportunidad y a todos los chicos que organizan esto, que sabemos que lleva su trabajo, es verdad. Adhiero completamente a lo de Juanito, a lo de Pato. En estos momentos yo creo que tenemos, por un lado, el tiempo que antes no teníamos, así que en estos tiempos de dificultad siempre se abren oportunidades, con lo cual, bueno, aprovechémoslas. Si bien hay cosas complicadas, también nos da la oportunidad de aprender cosas nuevas, de estar juntos con la familia en tiempos que no teníamos. Y sin duda, la idea es que vengan de este lado, gente nueva, que colaboren, porque sí, es verdad, la responsabilidad está ahí, ¿no? En compartir. Yo creo que compartir hace que se haga más grande, se profesionalice mucho más todo nuestro trabajo, con lo cual no sientan miedo ni presión ni de dar lo último, ni de estar en la última tecnología. Todo suma, todo lo que compartamos aporta, con lo cual está bueno saltarse de este lado. Y acá estamos todos, los que estamos acá, estamos más que bienvenidos a que vengan gente nueva y comparta. Creo que esa es la clave de todo esto. Así que nada, agradecer nuevamente a la audiencia, a mis coequippers acá. Es un gusto. Lamentablemente no se da la posibilidad de estar en persona. Eso se extraña un poco, pero bueno, estamos naturalizándolo, como decía Pato al principio, de a poco, esto de abrir este espacio y vernos las caras por lo menos y escucharnos un rato. Súper ameno, se aprende mucho. La verdad que es un lujo estar acá. Así que bueno, los invitamos a que salten el charco virtual y estén presentando acá en las próximas. Así que muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Y por ahí, Cristóbal, con un cierre por acá. Sí, agradecer el espacio, las personas que se dieron el tiempo de estar escuchándolo. Encuentro perfecto. Y también decirles de que estas cosas que hacemos, al menos el objetivo para mí es que la gente aprenda y que el que se quiera sumar, se sume, sin importar de dónde venga. Lo único que se pide es buena onda, como decimos nosotros en Chile, ganas de enseñar, ganas de aprender y que ayuda al resto. Con eso basta. Así que eso, en cualquier momento, si alguien, como les digo, hemos estado creando muchas instancias también para poder generar esta charla. Y si alguno me escribe, de hecho hoy me escribió una persona de otra empresa y quiere que publique porque quiere darle una charla a las personas sobre un software. Lo encontré perfecto que se suben, esa es la intención de esto. Así que ahí me voy a poner en contacto con esa persona y que enseñe, si eso es lo que, mientras más se suben, mejor. Buenísimo, Cristóbal. Bueno, primero que nada, gracias a los 4 por estar acá en esta edición, este nuevo capítulo de Azure en el Bar, por compartir un rato ameno entre amigos. Espero que la audiencia lo haya disfrutado un montón, como lo disfruté yo, de tenerlos a los 4 en esta mesa. Y para terminar por acá, lo que voy a comentar es que bueno, vamos a estar publicando como hacemos cotidianamente quiénes van a ser los panelistas del próximo jueves. Es buenísimo tener este grupo de la TAM donde todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere sumar, todo el mundo quiere sumarse al panel, todo el mundo quiere compartir este Azure en el Bar. Me encanta la idea, me encanta la propuesta, me encanta generar la comunidad. Agradezco tanto a Cristóbal como a Javier que están cotidianamente dando una mano con todo este tema de moderación, de administración y demás de este tipo de capítulos. Y bueno, los dejo por acá. Un saludo enorme, un nuevo agradecimiento para los 4 por haber compartido este momento. Muchas gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Gracias. Y saludos a todos. Gracias, amigos. Chao, chao. Nos vemos. Voy a buscar una fría. Arriba. Arriba.